El último vagón era una noche fría de diciembre, con la neblina cubriendo las calles de la Ciudad de México. Luis había trabajado hasta tarde, como siempre, en su oficina cerca de Paseo de la Reforma. El reloj marcaba las 11:40 p.m., y aunque la jornada había sido larga, se sentía aliviado de finalmente irse a casa. Decidió tomar el metro, como casi todas las noches, ya que el tráfico nocturno era impredecible. El andén de la estación Pino Suárez estaba vacío, salvo por un par de personas que esperaban en silencio. El aire estaba impregnado con el característico olor a humedad y metal oxidado. Luis siempre había encontrado algo extraño en los últimos vagones, esos que rara vez se llenaban y que daban una sensación de estar aislados del resto del tren. Esa noche, no pensó mucho en ello, y decidió abordar uno de esos vagones vacíos. El tren llegó con un chirrido sordo, y al subir, la sensación de vacío se acentuó. A pesar de ser una línea común, el vagón parecía estar más oscuro que de costumbre. Se sentó en uno de los asientos, cerca de la puerta, observando cómo la estación de Pino Suárez quedaba atrás y el tren comenzaba su viaje hacia la siguiente parada. A medida que avanzaba, las luces del vagón titilaban de manera irregular, y un aire pesado y frío comenzó a envolver el espacio. Luis no era un hombre supersticioso, pero algo en el ambiente lo incomodó. Miró a su alrededor, y aunque el vagón parecía vacío, sintió una presencia extraña. La gente en los otros vagones parecía ajena a lo que ocurría, el tren estaba casi vacío, pero en la cabina de conducción no había ningún operador. Luis pensó que quizá el conductor había ido al baño o estaba en alguna pausa, pero esa idea no le calmaba. El vago reflejo de su rostro en la ventana le devolvía una expresión de inquietud. De repente, el tren frenó con un golpe seco, como si hubiera llegado a su destino, pero la estación no era familiar. La pantalla de la estación mostraba un nombre que Luis nunca había visto. Desconocida. El tren permaneció parado durante unos segundos, y luego, con un resoplido, comenzó a avanzar nuevamente, esta vez a una velocidad mucho mayor. Luis miró por las ventanas, y lo que vio lo dejó sin aliento. El exterior era una vasta oscuridad, más allá de las luces del tren. No había calles, ni edificios, ni señales. Solo vacío absoluto. Miró a su alrededor, y entonces notó que las figuras que antes le parecían sombras vacías, ahora se definían con más claridad. Eran personas, pero no eran como las de antes. Estaban pálidas, con ojos hundidos y vestían ropa desgastada, como si hubieran estado allí durante años, tal vez siglos. En ese momento, el tren frenó nuevamente, pero esta vez el sonido fue diferente, como si los frenos estuvieran luchando contra algo más que el simple peso del tren. Las luces se apagaron por completo y una oscuridad total envolvió el vagón. Luis respiró rápido, y de pronto escuchó pasos. Lejos al principio, pero luego cada vez más cerca. Algo o alguien caminaba entre los asientos. El aire se volvió más denso, como si las sombras mismas se estuvieran arrastrando por el suelo, acercándose, rozándole la piel. La puerta que estaba frente a él se abrió de golpe, revelando una figura encapuchada. No podía ver su rostro, pero el olor a tierra húmeda y descomposición lo inundó. La figura se acercó lentamente, y Luis, paralizado por el terror, no pudo mover ni un dedo. De repente, un susurro bajo, casi inaudible, llegó a sus oídos. Vas a bajar. Luis intentó gritar, pero su garganta se cerró. La figura levantó la mano y, como si fuera una orden, el vagón comenzó a moverse otra vez. El tren se detuvo en la siguiente estación. Luis no sabía si debía salir o quedarse, pero algo le decía que si no lo hacía, nunca podría escapar. Corrió hacia la puerta, que se abrió sin resistencia, y al dar un paso afuera, la estación lo recibió con un aire helado y vacío. No era la estación que esperaba, ni ninguna otra que conociera. Frente a él se extendía un túnel interminable, oscuro y desolado. Y entonces, escuchó lo que ya temía, el sonido de los vagones moviéndose, pero esta vez, en la dirección equivocada, hacia él. El último vagón venía a toda velocidad, pero dentro de él no había más que oscuridad, y una figura que observaba, esperando que Luis regresara. Luis no tuvo tiempo de pensar. Instintivamente, dio media vuelta y corrió hacia el túnel, sus pasos resonando en el vacío. El eco de su respiración agitada se mezclaba con el sonido sordo de los vagones acercándose. Al principio, el miedo lo había paralizado, pero ahora, con la figura del tren viniendo hacia él, el terror lo empujaba a moverse más rápido de lo que creía posible. El túnel parecía no tener fin. Cada vez que creía ver una luz al fondo, esta se desvanecía.
En la distancia, como si el túnel mismo se alargara a voluntad. Luis comenzó a sentir que el aire se volvía más espeso, como si algo lo estuviera envolviendo desde todos los lados, oprimiendo su pecho. No se atrevió a mirar atrás, pero la sensación de que el tren lo perseguía era inconfundible. De repente, escuchó un fuerte ruido a su izquierda, seguido de un susurro que lo heló hasta los huesos. «No puedes huir de nosotros». La voz era profunda y parecía surgir de todas partes al mismo tiempo. Luis tropezó y cayó al suelo, raspándose las manos con la piedra del túnel. Pero no se detuvo, no podía. Se levantó rápidamente, temblando de miedo, y continuó corriendo, sintiendo que las sombras se alargaban a su alrededor, como si quisieran atraparlo. Cuando miró hacia el frente, vio una puerta. Una pequeña puerta de metal al final del túnel. Parecía una salida, aunque no estaba seguro de si era real o solo otra ilusión creada por el miedo. Sin dudarlo, se dirigió hacia ella, alcanzándola en cuestión de segundos. La manija estaba fría y oxidada, pero cedió con un giro rápido. Al abrirla, el aire fresco lo golpeó con fuerza, y Luis creyó haber alcanzado la libertad. Pero no era lo que esperaba. En lugar de una calle o la estación de metro que conocía, estaba en una sala grande, iluminada tenuemente por lámparas colgadas del techo. La habitación estaba llena de bancos de madera envejecidos, algunos rotos, y las paredes estaban cubiertas con carteles amarillentos y descoloridos. En el centro, había un gran reloj de péndulo que marcaba la medianoche. Todo era anticuado, y una sensación extraña de estar en un lugar olvidado se apoderó de él. Un pequeño cartel en la pared decía, «Bienvenido a la sala de espera eterna». Antes de que pudiera comprender lo que veía, escuchó el sonido de pasos detrás de él. Se giró lentamente y, para su horror, vio a las figuras del tren, aquellas criaturas pálidas y desfiguradas, entrando en la habitación. Avanzaban en silencio, como si no pudieran hacer ruido al caminar, pero sus ojos lo observaban con una intensidad imposible de ignorar. Luis intentó retroceder, pero su cuerpo se había vuelto pesado, como si el aire en la sala lo estuviera sujetando. Una de las figuras se adelantó. Era la misma figura encapuchada que había visto en el vagón. La figura se quitó la capucha, revelando un rostro sin ojos, solo dos huecos vacíos, como si hubiera sido arrancado de su propia existencia. Sonrió, o al menos eso pareció, y con una voz que resonó en los huesos de Luis, dijo, «Pensaste que podrías escapar, pero ya has llegado a tu destino». Luis intentó gritar, pero las palabras no salían de su boca. El reloj de péndulo comenzó a sonar, cada campanada reverberando en su mente. «La espera es eterna», dijo la figura, mientras se acercaba más. «Aquí, no hay finales. Solo ciclos, una y otra vez». En ese instante, Luis comprendió que no estaba en un lugar cualquiera. Estaba atrapado, no solo en un vagón perdido, sino en una dimensión donde las estaciones del metro no eran solo paradas, sino puntos de tránsito hacia algo mucho más oscuro. Un lugar donde el tiempo se disolvía, y las personas que alguna vez habían tomado el tren, ahora quedaban atrapadas, condenadas a vagar en la oscuridad para siempre. Y, antes de que pudiera reaccionar, las sombras lo rodearon. La puerta a su espalda se cerró de golpe, y el sonido del tren retumbó nuevamente, esta vez mucho más cerca. El vagón del que había huido ya estaba allí, esperándolo con sus puertas abiertas. «Comillas, vas a bajar», susurró la figura con voz burlona. «Es solo otra estación, Luis. Solo otra estación», y el tren, como siempre, continuó su viaje. Así concluye la historia. Luis, como tantos otros antes que él, se convirtió en uno más de los pasajeros perdidos en los túneles eternos del metro. Quizá, si algún día un nuevo viajero sube al vagón, podría verlo allí, esperando, mirando desde la oscuridad, en el último vagón.